una edición más de nuestros diálogos con la historia. Hoy vamos a tener a un miembro fundador del Centro de Investigación en Historia Social del Paraguay, el señor Aldo Torres. Aldo Torres es licenciado en Historia y en Lengua Inglesa, egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en educación superior. Ha publicado artículos académicos en el suplemento antropológico del CEADUC, la revista de la Academia Paraguaya de la Historia y la revista Estudios Paraguayos, así como una colaboración para el Libro Blanco de la Educación Superior. Aldo nos va a hablar un poco sobre el tema de la esclavitud en el Paraguay, así que bienvenido, Aldo, y te dejo a cargo de la charla. Buenas noches, Vicente. Te agradezco por la presentación. Agradezco también el trabajo de María Paz en la parte tecnológica. Bueno, la esclavitud en el Paraguay es el tema que nos convoca hoy y que estaré presentando. Me gustaría a mí comenzar relatando brevemente cómo y por qué surge mi interés hacia el tema de la esclavitud. Como tema de investigación histórica, porque me parece que es relevante a la charla de esta noche. Yo estudié la carrera de historia entre el 2000 y el 2003. Bueno, después como buen procrastinador defendí mi tesina un par de años después y durante 10 años más o menos abandoné yo el campo de la historia como disciplina. Luego volví en el 2016 más o menos y una tarde cualquiera, buscando un tema de investigación o esperando que me encuentre el tema a mí, fui al Archivo Nacional y comencé a leer el catálogo de la sección civil y judicial. Y fui leyendo este catálogo hasta que encontré una entrada que llamó mi atención de inmediato. Y la entrada decía: la esclava María Ubalda demanda su libertad, año 1812. Entonces yo pensé rápidamente, bueno, ¿qué es esto, verdad? Porque una esclava en Paraguay, año 1812, pleno proceso de independencia, y encima litigando en la justicia por su libertad. Bueno, a raíz de eso yo realicé toda una investigación, ¿verdad? Consulté las fuentes primarias, leí el legajo, otras fuentes primarias, la bibliografía que había al respecto. Escribí un artículo académico y este se publicó posteriormente. ¿Por qué cuento esto? Porque me quise usar de ejemplo en el sentido de cómo yo, habiendo terminado la carrera de historia, yo era licenciado en historia, pero no tenía ni idea acerca del tema de la esclavitud en el Paraguay. Porque nunca, ni en la educación primaria, ni en la secundaria, y creo estar seguro, que tampoco en la facultad tratamos este tema durante la carrera. Entonces yo tenía un desconocimiento total. Y esto me parece que es algo que tenemos que destacar y poner en el debate, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la cuestión de la esclavitud haya sido completamente o casi completamente marginada de la educación institucionalizada, ¿verdad? Tal es así que, como decía, yo era licenciado en historia, pero no conocía acerca de la esclavitud. Bueno, y a raíz de esta investigación, gracias a María Ubalda, me fui metiendo en el tema de la esclavitud, que es un poco el tema que me hizo enamorarme a través de la carrera de historia, de la disciplina de la historia y de la historia del Paraguay en particular. A continuación me gustaría hablar un poco acerca de algunos aspectos acerca de la esclavitud en general, ¿verdad? Primero, la presencia de afrodescendientes en la región del Río de la Plata. Según los registros históricos y la bibliografía existente, ya desde los primeros años de la conquista española en el siglo XVI, hubo presencia de negros en el Río de la Plata, esclavos. ¿Sí? Entonces, hablamos de una presencia continuada de más de 450 años, ¿verdad?
¿Quiénes eran los poseedores de esclavos? Bueno, los esclavos los poseían los particulares, pudientes, por supuesto, las órdenes religiosas que trabajaron en el Paraguay, las órdenes religiosas católicas, y por supuesto el Estado, ya sea el Estado monárquico con la expulsión de los jesuitas y sobre todo el Estado paraguayo bajo Francia y los López, ¿verdad? Veamos un poco el tema de las órdenes religiosas primero. En Paraguay trabajaron muchas órdenes religiosas. Tenemos, por supuesto, a los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios, entre otras. Pero sobre todo estas cuatro, ¿verdad? Para fines del siglo XVIII, sabemos que a los jesuitas se los expulsan en 1767, los jesuitas tenían aproximadamente entre sus bienes 1000 esclavos. 1000 esclavos. Y esto era el 25% del total de los esclavos del Paraguay. Y entre las órdenes religiosas, entre estas cuatro órdenes religiosas, eran poseedores del 50% de los esclavos que existían en el país. ¿Sí? ¿Qué hacían estos esclavos? Bueno, trabajaban en las casas conventuales, trabajaban en las estancias. Por ejemplo, los jesuitas tenían sus estancias en San Lorenzo del Campo Grande, en Paraguarí. Los mercedarios tenían una estancia en Areguá, los dominicos otra en Tabapú, San Roque González. Y no solo las órdenes religiosas tenían esclavos, también sacerdotes del clero secular tenían esclavos. Y luego, como decíamos, los particulares y esta institución que se fue formando y consolidando, sobre todo con Francia y los López, que era la esclavatura del Estado. O sea, esclavos del Estado, también llamados en los documentos históricos como negros del servicio de la patria, negros de la patria, esclavos del Estado, etc. Anoté también aquí para comentar la cuestión demográfica. Para fines del siglo XVIII, según los censos practicados en esa época, 1782 y 1799, aproximadamente el 11% de la población del Paraguay era afrodescendiente, de las cuales 2/3 partes eran libres y la restante era esclava. ¿Sí? En 1782 había 6.893 negros libres y 3.945 esclavos. En 1799, en la ciudad de Asunción, había 1.853 negros libres y 1.305 esclavos. Entonces, 1799. Otra cuestión que me gustaría abordar es el tema de la fuerza de trabajo esclava. Durante el periodo francista y de los López se hizo uso extensivo de la mano de obra esclava. Para esto habría que mirar un poco, y recomiendo yo el libro de Milda Rivarola, Vagos, Pobres y Soldados, que habla un poco de las formas coactivas de extracción del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cita el libro de Milda, existían esclavos del Estado en casi todas las obras públicas, en los arsenales, en la herrería, en carpinterías, en sastrerías, en la fundición de BQI y en los cuarteles y ministerios. Entonces, nosotros vemos cómo la mano de obra esclava sirvió a los intereses del Estado paraguayo en esta denominada Primera República, ¿verdad? Y como cita el libro de Milda, había esclavos trabajando en diferentes oficios y en obras públicas, ¿verdad? Aquí me gustaría citar un poquito. Por ejemplo, había esclavos que trabajaban en los obrajes, en la cocción de ladrillos. Había un obraje importante en Tacumbú, había otro obraje en Surubí, y había esclavos trabajando ahí, ¿verdad? Eran esclavos del Estado. También los esclavos, muchos esclavos del Estado, sobre todo, bueno, hombres y mujeres en realidad,
tenían permiso para trabajar por su cuenta, en algunos casos. Después voy a compartir un documento que estuve seleccionando al respecto, pero es una cuestión importante a observar el uso de la mano de obra esclava por parte del Estado, ¿verdad? Que era un gran propietario de esclavos afrodescendientes. También podríamos hablar un poco acerca de la cuestión impositiva, sobre todo en el rubro de alcabala. La alcabala era un impuesto que se cobraba, creo que del 4% al vendedor de cualquier bien. Y cuando hablamos de esclavos, estamos hablando de personas que tenían el estatus jurídico de una cosa. Eran a veces llamados alhajas, eran un bien. Y al ser un bien, por supuesto, eran pasibles de compra, venta, permuta, subastas en las monedas. Entonces, una cuestión que estuve mirando un poco es lo relacionado al impuesto de alcabala. En 1790, el rey había emitido una cédula real, el rey español, en la que se suspendía el cobro de alcabala cuando el amo le vendía al esclavo su propia libertad. O sea, cuando el esclavo compraba su libertad directamente del amo. Entonces el rey le eximía al amo de pagar alcabala, ¿sí? Pero, por supuesto, esta no era la única situación, ni mucho menos. Lo corriente era que el amo hiciera una carta de venta al esclavo y el esclavo buscaba un dueño cuando necesitaba por alguna razón o era obligado a cambiar de amo, ¿sí? Otro documento al respecto de la alcabala es el que está en la sección Historia, volumen 200, número 13, pueden consultarlo en la página del archivo, es del año 1806, todavía colonia. El gobernador Rivera había recibido un informe de que se había producido una pérdida para el fisco porque muchos propietarios de esclavos que los habían vendido no habían pagado el derecho de alcabala o el impuesto de alcabala al fisco. Entonces, en este volumen del archivo se ve la orden de Rivera para que todos quienes hubiesen vendido esclavos en los últimos 10 años, en el término de 2 meses creo que decía, abonaran este impuesto que debían al fisco, ¿sí? O sea, imagínense ustedes, se hizo toda una investigación, ¿verdad? Tengo aquí el documento. A ver un poco, volumen 200, número 13. Y hay una lista aquí de personas que habían, desde el año 1803 es la lista, de personas que habían vendido esclavos, ¿verdad? Por ejemplo, José García, Vicente Ferrer, Juan Francisco de Cut, Martínez Sáenz, Sebastián Antonio Martínez Sáenz, Bernardo Jovellanos, o sea, familias pudientes, ¿verdad? Que habían vendido esclavos y estaba aquí lo que habían pagado por derecho de alcabala. En 1803 pagaron 309 pesos en total, o sea, se recaudó 309 pesos. 1804, 453 pesos y 1805, 428 pesos. O sea, entre 1803 y 1805 el fisco recaudó 1.191 pesos en concepto de derecho de alcabala por venta de esclavos. Y bueno, el ministro de Hacienda había informó al gobernador que esto estaba muy lejos de la realidad, ¿verdad? De lo que debía haber recaudado el fisco. Por eso la orden de Rivera. Aquí anoté también, para hablar un poco, la cuestión de los costos de los esclavos. Los costos fueron disminuyendo a lo largo del tiempo, pero entre fines de la colonia y el comienzo de la era independiente, una esclava sana, joven, tuviera o no hijos, podía costar entre 500 y 600 pesos. ¿Sí? Y esto se ve
en muchas de las cartas de venta que obran en el Archivo Nacional. Voy a compartir algunas después. Y luego iba bajando el costo a medida que pasaban los años, ¿verdad? Y también se celebraban remates de esclavos del Estado, sobre todo en la época de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano, ¿verdad? Es así que tengo aquí marcado para citar un poquito. En el libro de Josefina Pla, dice ella, el Archivo Nacional conserva datos de compra de esclavos de ambos sexos y edades diversas de dicha esclavatura, la esclavatura del Estado, por Francisco Solano López, Venancia López, Benigno López, Juana Paula Carrillo, Vicente Barrios y altos empleados como Luis Caminos. Solano López, dice Pla, compró en junio de 1856 a la esclava Cipriana de 30 años con 5 hijos, el mayor de 14, y la esclava Carmen con 2 hijas, la mayor de 2 años, en 1860. O sea, compraban a la esclava y ya con los hijitos. En 1861 compró otras 2 esclavas, Ramona Martínez de 24 años con su hijo Eugenio, Liberto de 5, Vicencia Inés Carvalho de 23 con su hija Valeria de 2, y pagó 150 por cada esclavo y 35 por Eugenio. O sea, 35 pesos eran en esa época lo que valía un niño esclavo. Pero ven aquí que ya los esclavos adultos costaban entre 150 y 200 pesos, cuando 50 años antes, eso, una esclava sana, como les decía, valía 500 pesos fácilmente. Otra cuestión que anoté aquí es, esto es importante, los cambios legales que hubo, digamos, por decirlo de alguna manera. En 1767, bueno, se le expulsa a los jesuitas, que como dijimos eran los grandes poseedores de esclavos en esta región, en Paraguay. Y bueno, aquí recomiendo yo un artículo académico del historiador argentino Ignacio Telesca. Voy a citar aquí el título. Es un artículo del 2007 que se titula Esclavos, Estancias y Élite, continuidades y rupturas en la administración de las estancias jesuíticas de Paraguarí tras la expulsión de los jesuitas, 1760-1780. Y bueno, aquí el profesor Telesca analiza qué pasó con los bienes de los jesuitas en Paraguarí una vez expulsados de ellos, y entre esos bienes, por supuesto, estaban los 1000 esclavos con que contaban la orden de los jesuitas en Paraguay. Veamos un poquito aquí. Hablábamos de las cuestiones legales, ¿verdad? Bueno, claro, cuando hablamos de esclavitud, tenemos que saber que era un régimen sostenido por un sistema legal, ¿verdad? O sea, la esclavitud era legal y lo fue desde los primeros tiempos de la colonia hasta 1870. Pero aquí anoté un poco unas cuestiones de algunos años que me parecieron importantes. En 1824, cuando el doctor Francia seculariza los conventos que aún estaban trabajando en Paraguay, franciscanos, dominicos, mercedarios, el doctor Francia seculariza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, confiscó todos sus bienes, los nacionalizó, los pasó a dominio del Estado, y entre ellos a los esclavos, ¿verdad? Es así que la esclavatura del Estado se incrementa en gran número con esta acción del doctor Francia en 1824. Los esclavos que eran de las órdenes religiosas pasan a ser esclavos del Estado, negros de la patria, entre otras acepciones. 1842, la famosa ley de libertad de vientres de del consulado, ¿verdad? López Roque Alonso. Y esto me gustaría como un comentario marginal. En la escuela, el colegio, la facultad, estudiamos la ley de vientres, siempre. Por lo menos rápidamente, ¿verdad? Pero esto es muy notable. Leemos acerca de la ley de vientres, pero nunca hablamos acerca de los esclavos, ¿verdad? Entonces, 1842 es otro año importante. Esta ley de vientres, bueno, estipulaba que a partir del 1 de enero de 1843, los vientres de las esclavas serían libres, ¿verdad? Pero a los hijos que nacían de las esclavas, hombres, hasta los 25 años, ya con la denominación de libertos, seguían siendo técnicamente esclavos, y las mujeres hasta los 24 años, ¿verdad? O sea, seguían bajo
servidumbre, digamos. En 1854 hay un decreto de Carlos Antonio López por el que él ordena que todos los esclavos pertenecientes a extranjeros transeúntes, dice, que estaban en el Paraguay, automáticamente eran libres, previo pago del Estado a los dueños de una tasación justa por el precio de cada esclavo. O sea, esclavos que eran propiedad de extranjeros que residían en Paraguay. Por este decreto pasaban a ser libres, pero el Estado iba a pagar el costo. ¿Sí? 1869 hay un decreto del gobierno provisorio por el cual se declara abolida la esclavitud, y esto se ratifica en 1870 en la Constitución, en el artículo 25, que se hace casi una copia textual de la Constitución Argentina de 1853. Este artículo 25 finalmente determina que la esclavitud está abolida en Paraguay. Después de esto ya se empieza a usar el término esclavitud, pero en otro contexto, ¿verdad? En el tema de los peones, de los mensúes, se habla de una semi-esclavitud, etcétera, etcétera. Pero la esclavitud como institución, bueno, termina en 1870 entonces. Para hablar un poco, quizás no está tan ordenado esto, pero bueno, una cuestión importante a entender en el tema de la esclavitud era que esta se transmitía por línea materna. O sea, madre esclava tenía hijos esclavos, aunque estuviera casada con o hubiera tenido descendencia con una persona libre, ya sea indígena o mestizo o español o europeo. ¿Sí? O sea, las mujeres esclavas al tener hijos, sus hijos eran esclavos. Y en esto también es muy interesante, todo este mestizaje que hubo realmente entre negras, esclavas e indígenas, negras que tenían descendencia con sus amos muchas veces, ¿verdad? O sea, todo un mestizaje. Esto es algo que también trabaja muy bien el profesor Telesca, el tema de la multiculturalidad en la formación de la identidad paraguaya, ¿verdad? No solamente dice él, está el componente indígena, sino nativo, sino también claro, el europeo y por supuesto el africano, ¿verdad? Que es una cuestión, y por eso comentaba yo al comienzo lo de mi experiencia, es una cuestión que se trata de marginar, se trató de marginar de la historia hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Un caso claro es el álbum gráfico de López de Cut de 1911 en el que realmente negaba que existiera ningún tipo de mezcla negra en nuestra sangre, ¿verdad? Era todo un relato nacionalista, ¿verdad? Que se construyó de que el paraguayo era un mestizo, el noble indio y el valiente español, ¿verdad? Entonces lo negro quedó fuera de la escena. Esas son algunas cuestiones y me gustaría, Vicente, presentar algunos documentos, si me permitís, si me permite la gente que nos está siguiendo, me gustaría presentar para enriquecer un poco esto. A ver. Esclavitud en Paraguay. No sé, Vicente, si se ve ahí, si me puedes confirmar. Se está viendo. Sí, Bueno, podemos ver. estos son algunos documentos que estuve eligiendo. Esta, por ejemplo, es una cédula real del año 1672 de la reina gobernadora María Teresa, en la que está la referencia, y en todos los documentos van a encontrar la referencia para que ustedes puedan consultarlo, porque seguramente no se ve tan bien aquí. Sección Historia, volumen 7, número 1. La reina gobernadora había recibido información acerca de abusos de dueños de esclavas y quienes, decía ella, enviaban a las esclavas a vender géneros, comestibles, cosas en general, y que si no volvían con el dinero de la venta, porque no los vendieron o lo que sea, tenían que, bueno, en pocas palabras,
prostituirse para conseguir ese dinero y dárselo a sus amos, ¿verdad? Entonces ella con esta cédula real prohibía eso, prohibía que las negras, esclavas ni libres, dice, no salgan, o sea, que no salgan de su casa, de casa de sus dueños después de anochecer, porque había recibido informe de estos abusos que hacían los dueños de esclavas, que en pocas palabras las obligaban a prostituirse para conseguir dinero. Esto pasaba en sus reinos de India, es decir, y Filipinas. Bueno, si pasaba en India, Paraguay era parte de eso. Vemos un pequeño salto. Esta es una carta de venta. Hay cientos y cientos de ejemplos como este en el Archivo Nacional. Esta era una esclava de nombre María Salomé, que era propiedad de María Ana Lara, seguramente era hermana de Juana María de Lara, del año 1813. Es esta carta de venta. Dice, esta criada llamada María Salomé y su hija María Dolores se vende en cantidad de 550 pesos fuertes libres, dice. O sea, ella no iba a pagar ni el derecho de alcabala ni la escritura. O sea, el comprador tenía que pagar los 550 pesos, encima pagar los 4% de alcabala y la escritura, el título de transferencia, ¿verdad? De este bien que era la esclava María Salomé con su hija María Dolores. Y decía María Ana Lara, bueno, esta esclava es una buena bordadora, es costurera, es planchadora, famosa encima, una lavandera exquisita y una cocinera instruida, ¿verdad? Costo incluía a su hija, como dijimos, 550 pesos fuertes. Esto es en el año 1813, bueno, Paraguay ya era una república, seguramente desde octubre, ¿verdad? No sé qué mes era esto, pero éramos ya una república que sin embargo tenía toda esta discriminación legal que era jurídica, social, económica y racial, ¿verdad? Entonces, esta es una carta de venta, año 1813. Aquí incluí otra carta de venta. Esta es de, no recuerdo el nombre, pero dice, esta mulata se vende en 500 pesos de plata, libre también de escritura y alcabala en el plazo de un mes. Es buena planchadora, costurera, buena lavandera, no tiene ningún defecto, porque en las cartas de venta generalmente se ponía si tenía alguna tacha o defecto del esclavo, ¿verdad? En este caso, la esclava poseedora de este papel de venta no tenía ningún defecto, dice. Esto era en San Antonio en 1813. El dueño era José Espínola. Bueno, una carta de venta, 500 pesos de plata también. Una esclava joven, ¿verdad? Seguramente. Aquí no tengo el nombre. A ver qué más. Este es un caso interesante. En 1814, un negro del servicio del Estado, Juan Manuel Durán, dice negro del servicio de la patria. Él mismo se declara así. Pide justipreciar a una esclava que era propiedad de una familia particular. Él quería comprar a esta esclava para casarse con ella. O sea, él era esclavo del Estado, quería casarse con una mujer que a su vez era esclava de una persona particular, y él dice, yo he estado trabajando como calafate, junté 200 pesos, ya más no puedo, y le pide al doctor Francia, señor dictador supremo, a través de un notario, porque los esclavos eran generalmente analfabetos, o casi en su totalidad seguramente, ¿verdad? Le pide al doctor Francia en esta nota que personas imparciales justiprecien a esta esclava, que le pongan un precio justo, porque la familia dueña quería un precio muy elevado por lo que se ve, más de 200 pesos. Y él dice, bueno, yo tengo 200 pesos, estuve trabajando como calafate, junté esta plata y la quiero comprar. Eso está en la sección Nueva Coordinación, volumen 1766. Al lado en la imagen van a ver la providencia de Francia que lacónicamente dice no al lugar. O sea, no es así, amigo José Manuel, no la vas a comprar y no te vas a casar tampoco con él. Así que calmate. Entonces, pero no siempre era tan malo el doctor Francia, ¿verdad? También, por ejemplo, en este otro documento, ordena que se le entregue ropa al negro del Estado Manuel Camangú y a su hijo, ¿verdad? ¿Qué les compró? Bueno, una camisa de lienzo criollo, un calzoncillo del mismo material, un poncho cordobés, una camisa, un calzoncillo y otro poncho, más 2 centros de pana azul.
para negros del Estado, ¿verdad? Están los nombres ahí, Manuel Camangú y su hijo pequeño. También hay otros documentos donde, por ejemplo, se les compra sombreros a los negros del Estado, ¿verdad? Y como dijimos, y como vimos en el caso del anterior documento, el negro del Estado que trabajaba como calafate, otros trabajaban en fondas, las mujeres trabajaban en venta de mercaderías, eran negras del Estado. Vamos a dar un ejemplo enseguida. Este es otro documento de Facunda Esperati, viuda de Yegros, que tasaba a su esclavo Luis en 300 pesos. Esto es el año 1823. 300 pesos o 300 vaquillas, decía la señora Esperati, ¿verdad? Vaquillas de 3 años para arriba. ¿Cuáles eran las bondades de este esclavo, Luis? Dice, era un mozo en 37 años de edad, trabajador no solo en la labranza y en el campo, sino también en la huasca, haciendo cinchas y riendas muy hermosas y costosas, y que entiende bastante de oficial de carpintero y albañil, así como labrar maderas con el hacha, reparar casas y componer carretas. Además, es perfectamente sano. ¿Sí? Entonces, el precio de este verdadero hombre multifacético, ¿verdad?, era 300 pesos o 300 vaquillas. Veamos más por aquí. Esto es en relación a lo que decíamos, la mano de obra esclava para trabajar, o sea, que trabajaba para el Estado. Este es el obraje de materiales de Tacumbú, año 1852, y hay un reporte de los 7.200 ladrillos que se habían cocinado, o no sé cómo se dice, cocinado creo que se dice, se habían elaborado en este obraje en una fecha X, ¿verdad? 7.200 ladrillos por los 11 esclavos del Estado, ¿verdad? En todo el presente mes, decía. Esto es 1850. Entonces, en un mes, en Tacumbú, 11 esclavos cocinaron 7.200 ladrillos que, bueno, después se utilizaban en obras públicas. Después voy a comentar un poco sobre eso también. Este es un documento interesante porque se hizo toda una investigación acerca de la fecha de nacimiento del hijo de una esclava. El documento es de 1844. Y en este documento, la dueña de una esclava, mediante testigos, ¿verdad?, entre los que estaba la partera que había ayudado en el parto y vecinos, etcétera, etcétera, decía ella, el hijo de esta esclava nació el 30 de diciembre de 1842. El hijo se llamaba Blas Vicente. Esto estamos hablando del año 1844. ¿Por qué me pareció importante este documento? Sencillamente porque, como decíamos, en 1842, por la Ley de Libertad de Vientres, que se sancionó ese año, se promulgó ese año, se estableció que a partir de que todos los que nacían del 1 de enero del 1843 en adelante serían libertos, ¿verdad? Pero con este documento y este legajo, la dueña de una esclava decía, no, mi esclava tuvo a su hijo Blas Vicente el 30 de diciembre de 1842, por lo tanto la Ley de Libertad de Vientres no lo afecta. Interesante también esta cuestión. Esta es una esclava en 1850, una esclava del Estado que había sido propiedad de una de las órdenes religiosas secularizadas, que había trabajado como mercachifle, vendedora ambulante, vendiendo mercaderías, y había juntado algún dinero. Entonces le pidió a Carlos Antonio López comprar a sus dos hijos, comprar de la esclavitud a sus dos hijos. Creo que uno era José Cirilo de 13 años y la otra Balbina de 12. Entonces López le pregunta a su gente, bueno, ¿cómo juntó el dinero esta señora? Y se le informa a López que, bueno, que ella había trabajado como vendedora durante muchísimo tiempo, que había sido una de las órdenes religiosas, y que con su trabajo honesto, digno, juntó el dinero. Entonces López autorizó que ella comprase a sus hijos y los liberase de la esclavitud. Pero ella siguió siendo esclava del Estado. 1850. Este otro documento es una entrada en un inventario de legajos judiciales en el que se
se deja constancia de que había un sumario a una esclava, propiedad de una señora García, una esclava que había intentado envenenar al jefe político de Trinidad, poniéndole cal en su mate. Aparentemente no logró su cometido, pero lo intentó, ¿verdad? Hay muchos casos como este de intentos de envenenamiento que demuestran también una disconformidad grande, ¿verdad?, de los esclavos por su situación, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos de maltratos también a esclavos que se denuncian. En este caso, la justicia asignaba un defensor de menores que los representaba, ¿verdad? Y bueno, se iniciaba todo el pleito judicial. Claro, porque los dueños de esclavos no querían perder a sus bienes ni querían venderlos por menor precio, ¿verdad? Porque una de las resoluciones de la justicia podía ser que el amo, por denuncias de maltrato del esclavo, tuviera que hacerle carta de venta para que el esclavo encontrase un nuevo amo. Esto es de la esclavatura del Estado, una compra en 1858 que la hizo Bernardo Jovellanos, que compró al Estado a la esclava Margarita Chamorro, de 32 años de edad, y Rosa Cándida Chamorro, de 23 años. Esclavos del Estado que eran vendidos a particulares. Esta es otra, arriba vemos en el documento que dice Viva la República del Paraguay, 1858. Bueno, esta es una constancia, ¿verdad?, de que Ramón Cabañas, funcionario del gobierno, había recibido del Ministerio de Guerra 124 pesos para diario de un mes, o sea, para alimentar a ver un poco, a 41 esclavos aprendices que se hallaban aprendiendo en el oficio de herreros en la armería de mi cargo. O sea, trabajaban en la armería del Estado estos 41 esclavos, y bueno, Ramón Cabañas, que era el encargado, había recibido plata para alimentarlos. 1858, mano de obra esclava para el Estado. Este es un documento que habíamos comentado con Vicente hace un tiempo, que él lo había compartido conmigo, y es la donación al Estado por parte de una señora de Itagua. La donación al Estado en 1866, plena guerra contra la Triple Alianza, de un liberto, ¿verdad? Y era un liberto porque había nacido ya después de 1843, pero seguía bajo servidumbre de esta señora en Itagua. Ella lo había comprado, de hecho, del Estado, de la esclavatura del Estado, y en 1866, bueno, se necesitaban soldados para el ejército, y entre comillas ella lo donó al Estado, ¿verdad? En 1866 lo donó al esclavo Indalecio de 18 años para pelear, irónicamente, ¿verdad?, por la libertad, contra los enemigos de la libertad. Porque, bueno, hay todo un relato, había todo un relato en esa época, ¿verdad?, que se consolidó después, de que solamente el Brasil tenía esclavos y en Paraguay no, ¿verdad? Entonces, toda una cuestión a analizar, y que se ha analizado, de hecho, en muchos artículos y trabajos académicos. Bueno, estos son algunos documentos que quise compartir con todos. No sé cómo estamos de tiempo, Vicente. Estamos bien, Aldo. Bueno, también quería compartir, porque lo que tratamos de hacer con esto es tener, digamos, poner sobre la mesa temas para debatirlos, enriquecer el conocimiento histórico, tratar de hacerlo de manera didáctica y para el público en general, ¿verdad? Quería también yo compartir, antes de entrar a la ronda de comentarios, un poco de la bibliografía para la gente que esté interesada, un poco la bibliografía que se puede consultar al respecto de la esclavitud en Paraguay. A ver un poquito aquí. El primer libro que se publicó en Paraguay, del que yo tengo conocimiento, es el de Josefina Pla, del año 1900, voy a asegurar aquí, 71 creo, 1972, Hermano Negro, la esclavitud en el Paraguay, que es el primer libro que se publicó acerca del tema en 1972. Después hay un artículo de John Hoyt Williams del año 1974, Esclavos y Pobladores
Observaciones sobre la historia parda del Paraguay en el siglo XIX, que se publicó en la revista Paraguaya de Sociología, año 11, número 31, John Hoyt Williams. Habla sobre la población parda del Paraguay. Sabemos que Emboscada, por ejemplo, se fundó casi a mediados del siglo XVIII, 1740 creo, se fundó con pardos libres, o sea, afrodescendientes libres. Se fundó el pueblo de Emboscada, ¿sí? John Hoyt Williams. Después hay también El Paraguay bajo los López, algunos ensayos de historia social y política de Jerry Cooney, Thomas Wigan, 1994. Hay un libro de Alfredo Boxia Romañás del año 2004, Esclavitud en Paraguay. Otro de Ana María Argüello, El rol de los esclavos negros en Paraguay. Y, por supuesto, las investigaciones del profesor Ignacio Telesca. Se puede leer Tras los expulsos, creo que es del año 2009, que es su tesis doctoral que se publicó en formato libro, un gran libro. Y luego él también tiene el artículo este que les había comentado al comienzo de la charla, y otros que los publicó en la revista Estudios Paraguayos, por ejemplo, en el 2005, Población Parda en Paraguay a fines del siglo XVIII, Estudios Paraguayos, volumen 22 y 23, creo, volúmenes. No sé en cuál, en realidad, uno de los dos. Otro del 2007, Afrodescendientes en el Paraguay. Invisibilidad, mestizaje y narración de la historia nacional. Un gran artículo del año 2007, volumen 35, números 1 y 2, dice, de la revista Estudios Paraguayos. A ver si puedo comentar algo más aquí de la bibliografía. Bueno, y claro, en el Archivo Nacional, que hoy, en buena medida, gracias a la gestión de Vicente y de todo el equipo, hoy se puede consultar en línea desde la comunidad Tu Notebook, fuentes primarias, documentos del Archivo Nacional, en los que se puede entrar a ver un poco todo lo relacionado con la esclavitud y los afrodescendientes en general, ¿verdad? Entonces, esas son un poco algunas de las cuestiones que yo quería presentar hoy a grandes rasgos. Y Vicente, no sé si me estoy olvidando de algo aquí, a ver un poco, creo que tengo con eso. Solamente citar dos partecitas y luego ya ver un poco que había marcado aquí cuando hablamos de el uso de la mano de obra esclava por parte del Estado, ¿verdad? Hoyt Williams dice, la esclavatura del Estado durante el gobierno de Carlos Antonio López, durante su gobierno, los esclavos desempeñaron un papel importante en la industrialización del Paraguay y fueron utilizados al lado de técnicos británicos y alemanes, así como de artesanos paraguayos libres, ¿verdad? O sea, podemos hablar también de eso, ¿verdad? De todo ese, sabemos que con Carlos Antonio López, bueno, hay un cambio radical en cuanto a la industrialización del país, los adelantos tecnológicos, y bueno, también hay que citar que se utilizó mano de obra esclava ahí, ¿verdad? No solamente los técnicos británicos, sobre todo, sino que hubo esclavos detrás de eso. Hay también un documento de la sección Nueva Encuadernación, número 1218, volumen, del año 1846, en el que hay una constancia de recepción de 4,5 arrobas de hierba para gasto de los esclavos del Estado que trabajan en obras públicas. O sea, el Estado les proveía de hierba y ellos trabajaban en obras públicas, ¿verdad? Los esclavos. Entonces, creo que con eso cubro, Vicente, lo que estuve preparando, y podemos pasar a la ronda de comentarios. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy interesante realmente tu presentación. Y hay algunas cosas, por ejemplo, que también podemos citar como en el caso de Francia, por ejemplo, hay el famoso esclavo Mateo, que el papá de Francia, cuando él estaba estudiando en Córdoba, le había enviado para, para que lo ayude en los quehaceres del estudiante, ¿verdad? O sea, él tenía que organizar los libros,
organizarle la ropa, ¿verdad? Y de hecho que también cuando lo traslada, o sea, en el registro de envío, le envía unas cuantas cosas a su hijo, ¿verdad? Un tellero y otros seres. Figura, por ejemplo, bueno, el Mateo de 10 años, y a su vez Mateo también llevaba su ropa, y no era una ropa común, no era una ropa que generalmente utilizaban los esclavos, sino que era una ropa distinta, porque claro, él iba a asistir al estudiante José Gaspar ahí en la universidad, ¿verdad? Y vos habías comentado el caso de los esclavos que de repente intentaban envenenar a sus amos, ¿verdad? Yo también había visto una vez en el archivo algo muy interesante de un esclavo que pertenecía a la familia Escato. Eso fue algo interesante porque el esclavo intentó envenenar a su amo con excremento de carpincho. Y era una cuestión simpática porque él, cuando le toma la declaración, le pregunta, bueno, pero ¿quién te dijo que el excremento de carpincho es tóxico? Y le dijeron, yo no sabía, a mí me dijeron que eso le podía matar. Pero ¿por qué lo hace? O sea, y ahí hablabas también vos del tema de los maltratos. En el caso de este esclavo, Escato, también que tenía apellido Escato, hay que también decir que los esclavos adquirían los apellidos de los amos, ¿verdad? Y él decía que él había sido azotado injustamente por su amo, porque no le permitió, él había solicitado permiso para abrir una pulpería. También muchos esclavos se destacaban en la administración de pulperías. Vi también algunos esclavos que se dedicaban a la música. En esas pulperías también había esclavos que se dedicaban a eso. Y me viene un tema que eh, siempre me pregunté, ¿verdad? Era el tema de, ¿por qué considerabas vos que, por ejemplo, el tema de la esclavitud hasta hoy día, si bien citaste unos trabajos de unos historiadores excelentes, de hecho que se escribió, no puedo decir mucho, pero se escribió, hay trabajos interesantes y en buena cantidad sobre este tema, pero aún en el conocimiento de las personas comunes que andan, que van al colegio, que están empezando la universidad, por ejemplo, y en las conversaciones que solemos tener así con alumnos, te dicen, por ejemplo, que la esclavitud se resume con lo que trajo Artigas, por ejemplo. ¿Vos a qué atribuís, por ejemplo, que todavía sigamos hasta hoy en día, si bien hay ciertos cambios, eso hay que admitirlo, ¿verdad? Pero vos, ¿por qué pensás que todavía no se encara eso de manera eh, seria, real, en el ámbito educativo me refiero, en el ámbito de la educación desde el MEC, por ejemplo? Claro, ahí habría que ver que se invisibilizó por un lado la esclavitud en sí, ¿verdad? Por la educación institucionalizada y también toda la presencia afrodescendiente, ¿verdad? Porque había también negros libres, ¿verdad? Porque habían sido manumitidos o adquirieron su libertad o los amos los manumitieron para después de sus días, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, yo creo que esto es un relato que se construyó, ¿verdad? Sobre todo y que se consolida después de la guerra del 70 y con todo este movimiento nacionalista, ¿verdad? Ahí tenemos a Manuel Domínguez, López de Cut, ¿verdad? Que directamente pasan de largo el tema de la presencia de afrodescendientes en Paraguay. Y esto dejó escuela, ¿verdad? Dejó escuela. También, claro, nosotros vemos compendios de historia de Julio César Chávez, de Efraín Cardoso, y otros compendios que se utilizaron por muchísimo tiempo, ¿verdad? En los que no aparece el tema afro, y menos el de la esclavitud, ¿verdad? Porque quedó esta noción de que, sobre todo en la guerra, ¿verdad? Eh, el Paraguay libre,
libre y de gente libre y de iguales, peleó contra el imperio esclavista, ¿verdad? Que claro, en Brasil era un imperio esclavista realmente, ¿verdad? Pero en Paraguay también había esclavos. Y esto es un relato que se construyó y que recién, desde las últimas décadas, se empezó a investigar más, se empezó a escribir más y bien. Y bueno, pero esto había un trabajo, por eso yo me usé de ejemplo, yo mismo, al comienzo de la charla, para decir, yo no sabía nada acerca de la esclavitud, habiendo terminado la carrera de historia, ¿verdad? Y bueno, ya hay otros, hace poco estuvimos comentando contigo, Vicente, un documento en el que creo que era del siglo, fines del 18, 1795 creo, una cosa así, en el que el rey prohibía que se marcase con hierro candente a los esclavos, ¿verdad? Porque decía, esta era una práctica antigua y arraigada que se utilizaba para discriminar a los esclavos que habían entrado de contrabando, ¿verdad? Entonces, con esta cédula real o este decreto real, se suspendía el procedimiento de marcar en la frente o la espalda a los esclavos, a fines del siglo XVIII. O sea, hay material, hay muchísimo material para investigar, eh, que lo podemos hacer hoy con una accesibilidad fantástica, ¿verdad? Pero hay muchísimo trabajo por hacer todavía y sobre todo a nivel institucional, que es algo que siempre hablamos. Bueno, en Paraguay hay iniciativas, ¿verdad? La Secretaría de Cultura hace un tiempo organizó un concurso para los del segundo ciclo de la escolar básica de investigación acerca de afrodescendientes. Yo estuve como jurado ahí también. Fue muy lindo ver cómo los niños investigaban acerca de la presencia afro, de cuáles eran los pueblos hoy, por ejemplo, Cambacuá, eh, el que está en Paraguarí, ¿cómo es que se llama el pueblo este? No, se me fue de la mente ahora, pero por supuesto Emboscada, ¿verdad? Cambacuá, en Fernando de la Mora, y los niños empezaron a investigar y remitir sus trabajos, estuvo muy lindo. Y también hay una ley, no sé si se aprobó ya, que estaba en estudio acerca del aporte de la cultura afrodescendiente en la formación de la identidad paraguaya, ¿verdad? Que es un trabajo también pendiente. Claro. No, es cierto. De hecho que se está haciendo mucho, ¿verdad? Y de hecho, hoy por hoy, gracias a los trabajos realizados por muchos académicos, también de muchos docentes, se está conociendo más la presencia afro en nuestro país, ¿verdad? Y cuál es su historia. O sea, es cierto lo que dijiste, que hubo una invisibilización. Yo recuerdo que en el Archivo Nacional habíamos hecho con Ana Barreto una exposición Los Invisibles en un momento muy importante, ¿verdad? Que fue mayo, o sea, el día de conmemorar la independencia. Y habíamos hablado de los esclavos que estaban en la Casa de la Independencia en ese momento. Pero ¿de dónde surge esa idea? Surge de un documento del archivo, que en este caso era un testamento que hablaba de los esclavos que pertenecían a la familia Martínez Sáenz y que, bueno, coincidentemente era así cercano a la fecha, ¿verdad? Y bueno, y entonces empezamos a hablar de que cuántos esclavos, y había algo así como 11 o 12 esclavos, entre niños, mujeres y hombres, y era una cuestión muy, muy interesante porque cuando se hace en mayo la gente va y ve quiere ir a la Casa de la Independencia, también del archivo se había sumado ya eso, y la gente pensaba ir a ver, bueno, las piezas del Museo de la Casa de la Independencia, algún que otro documento, y se encuentra con que con los esclavos, la documentación relacionada a los esclavos y en la Casa de la Independencia también. Entonces, eh, hay una nueva propuesta, digamos, en donde ya se da mayor visibilidad a la esclavitud. Me pareció muy interesante, Aldo, tu intervención de hoy,
pienso que esto es uno de los temas fundamentales de lo que es la historia social. Eh, Me imagino que próximamente nos vas a traer más avances de otros temas de los más sobre el tema de la esclavitud. Yo pienso que en el archivo hay más documentación que todavía no se pudo haber encontrado, ¿verdad? Y hablar un poco también de lo que sería la esclavitud, o qué pasa con los esclavos ya libres con la Constitución de 1870, qué pasa con las comunidades afrodescendientes tras la guerra, en el siglo XX, ¿verdad? Esos son temas muy interesantes que sería importante ir desarrollando. No sé, Aldo, si querés agregar algo más. Claro, es interesante eso de decir, ¿verdad? O sea, importante resaltar que los afrodescendientes han tenido en la historia paraguaya una actuación transversal. O sea, trabajaron en oficios, trabajaron en las estancias, trabajaron para el Estado, trabajaron para familias particulares. Claro, estamos hablando de servidumbre en el caso de los esclavos, ¿verdad? Y luego tenemos a los pardos libres o negros libres que también desempeñaron diferentes tareas y roles, también pelearon en la guerra contra la Triple Alianza, por supuesto, libres y esclavos, negros. Entonces, eso me parece que siempre es interesante resaltar que su participación ha sido transversal en la historia paraguaya. Es citar nomás el nombre de la comunidad paraguay, Cambacocue, de Paraguay, Ajá, importante claro. comunidad paraguay. Y bueno, entonces eso es algo que hay que seguir investigando y sobre todo enseñar también, ¿verdad? A nivel institucional para sacarnos este prejuicio que tenemos de decir en Paraguay no hubo nunca negros y menos esclavos. Porque sí los hubo y sigue habiendo presencia afrodescendiente en Paraguay y es parte de nuestra identidad como, como nación, ¿verdad? Solamente eso, Vicente, agradecer tu tiempo también y a todos los que nos puedan ver en vivo y ver después con lo que dejemos grabado. Eh, Gracias y bueno, creo que tenés un anuncio para la siguiente fecha. No, agradecerte también, Aldo, a vos por este hermoso tema que nos presentaste hoy. Y bueno, y vamos a dar ya fin a esta nueva jornada de hoy. Quiero invitarles para la próxima fecha que se va a realizar el día viernes 25 de septiembre a las 17 horas, donde el doctor Guillaume Candela nos va a presentar un tema titulado Actores subalternos, los protagonistas de la sociedad de la conquista, se pregunta. Así que le vamos a estar aguardando nuevamente para una fecha más con nosotros en el Centro de Investigación de Historia Social del Paraguay. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.